Bienvenidos a esta serie de videos donde vamos a estar realizando secuencias de movimiento de circuitos electroneumáticos. Para estos videos vamos a estar usando el programa FluidSim Neumática que nos permite realizar la simulación de este tipo de circuitos, tanto en la parte neumática como en la parte eléctrica. En este primer video vamos a realizar una secuencia de movimiento muy sencilla, en la cual tenemos un cilindro de simple efecto que vamos a llamar el cilindro A y entonces queremos obtener el movimiento que tenemos en esta descripción resumida, que sería A más y A menos. Es decir, que primero se produce la extensión del cilindro y luego se produce su retroceso. Para esta primera secuencia de movimiento vamos a considerar el circuito neumático que tenemos en esta figura, donde tenemos un cilindro de simple efecto con retorno por resorte comandado por una válvula direccional de 3 vías, 2 posiciones. La válvula posee accionamiento eléctrico por solenoide y retorno por resorte. Podemos ver que el puerto 1 se conecta a la alimentación del aire presurizado, puerto 2 se conecta al puerto del cilindro y el puerto 3 es un puerto de escape. En la posición normal se conecta al cilindro con el escape mientras la alimentación se bloquea y en la otra posición se permite el paso de la alimentación hacia el cilindro y se bloquea el escape. Para esta secuencia de movimiento se desea que al presionar un botón se produzca la extensión y tan pronto el cilindro llega a su posición de máxima extensión, se inicie el retroceso del mismo. Cada vez que se oprima el botón se debe realizar esta secuencia de movimiento. Si consideramos que el cilindro se llama cilindro A, entonces nuestra secuencia de movimiento quedaría expresada por esta descripción resumida. Sería A más, que sería el avance, y A menos, que sería el retroceso. Para estos videos de secuencias de movimiento vamos a estar utilizando algunos conocimientos adquiridos en videos anteriores, como por ejemplo lo que aprendimos acerca de la simbología tanto de la parte neumática como de la parte eléctrica, y también la representación de secuencias de movimiento. Si aún no han visto estos videos, les recomiendo revisarlos, ya que con la información que se encuentra en ellos tendremos un conocimiento que nos permitirá entender más fácilmente lo que veremos aquí. Si desean revisarlos, se los dejo por acá en algunas tarjetas o también les dejo los enlaces abajo en la descripción de este video. Como vimos en los videos de símbolos de elementos electroneumáticos, existen dos tipos de simbología, la simbología americana, también conocida como ladder, y la simbología europea. En esta oportunidad vamos a montar el circuito electroneumático usando ambos tipos de simbología, para que veamos cómo en FluidSim Neumática podemos construir estos tipos de circuitos en ambos tipos de simbologías. Aquí ya estamos en FluidSim Neumática, en este caso yo estoy usando la versión 4.2 y vamos a comenzar construyendo el circuito neumático, el cual se compone de 3 elementos. En primer lugar, la fuente de aire presurizado, segundo, la válvula direccional y tercero, el actuador. Vamos a venir aquí a la librería de componentes, en elementos neumáticos, luego elementos de suministro y aquí tendríamos la fuente de aire presurizado. Luego venimos a actuadores y aquí encontramos el cilindro de simple efecto. Finalmente vamos a venir a válvulas direccionales configurables y vamos a traer la válvula de 3 vías. Estos 3 elementos los vamos a conectar de la siguiente forma. La fuente de aire presurizado al puerto 1 de la válvula, puerto 2 al puerto del cilindro y el puerto 3 sería escape. Para configurar este puerto como escape es necesario hacer doble clic sobre él y se abre esta ventana donde aquí tenemos el tipo de terminal y podemos escoger entre estos diferentes tipos de terminales. Aquí tendríamos el escape sobre el cuerpo de la válvula y aquí el escape roscado. En este caso vamos a elegir este primer tipo de escape. Ahora vamos a configurar los elementos de nuestro circuito neumático, empezando por la válvula direccional, para lo cual vamos a hacer doble clic sobre ella
Y aquí en esta ventana podemos seleccionar los tipos de accionamiento. Para esta posición vamos a seleccionar un accionamiento eléctrico por solenoide y para el retorno a esta posición vamos a utilizar un resorte. Y aquí podemos ver cómo quedaría nuestra válvula. Finalmente vamos a configurar el cilindro, para lo cual hacemos doble clic sobre él y se abre esta ventana. Vamos a ir a la pestaña de configuración y acá donde dice propiedades y está habilitada la opción de sensado, la vamos a deshabilitar. Luego en parámetros tenemos que ese cilindro tiene por defecto una carrera de 50 milímetros. Vamos a aumentarla a 200 milímetros para poder ver mejor el movimiento de nuestro actuador. Y finalmente damos clic en aceptar. Ya con esto tendríamos nuestro circuito neumático. Este circuito ya lo podríamos simular. Entonces vamos a venir acá a la barra de herramientas principal, le vamos a dar aquí en Start y podemos ver que mientras la válvula se mantiene en esta posición, el cilindro se encuentra totalmente retraído. Si energizamos este solenoide, se produce la extensión y si lo desenergizamos, se produce el retroceso. Ahora vamos a pasar a construir el circuito eléctrico que nos permite realizar la secuencia de movimiento deseada. Este circuito eléctrico lo vamos a construir en los dos tipos de simbología, pero vamos a empezar con la simbología americana o simbología ladder y luego pasamos a la simbología europea. Vamos a venir aquí a la librería de componentes, en componentes eléctricos y al final vamos a encontrar los símbolos ladder. Aquí tendríamos todos los diferentes elementos en simbología americana o simbología ladder. Vamos a empezar trayendo la alimentación, en este caso la línea de 24 voltios y la línea de 0 voltios. Y las vamos a ubicar de esta manera. A la derecha 0 voltios y a la izquierda los 24 voltios. Ahora vamos a traer el botón de arranque del sistema. Este botón lo vamos a configurar dando doble clic sobre él y le vamos a dar el nombre de Start. Con este circuito lo que queremos es que cuando pulsemos este botón se inicie la extensión del cilindro. Pero para realizar la extensión del cilindro es necesario energizar este solenoide. Aquí en electroneumática los solenoides se energizan siempre por medio de un relé. Por lo tanto, eso quiere decir que este botón debe alimentar la bobina de un relé para que luego, por medio del cierre de un contacto, podamos energizar la bobina de este solenoide. Por lo tanto, lo que vamos a traer después de este botón de arranque es la bobina de un relé. Esta bobina la vamos a llamar R1, sería nuestro primer relé. Y entonces luego vamos a traer un contacto normalmente abierto. Y este contacto normalmente abierto va a ser de este relé. Por lo tanto, le vamos a dar el mismo nombre del relé. En este caso, R1. Y podemos ver cómo inmediatamente cambia el símbolo para que ahora sea un contacto propio de este relé. Luego vamos a traer el solenoide de la válvula, la bobina del solenoide de la válvula direccional y vamos a darle por nombre S1, sería nuestro primer solenoide. Y entonces acá en el circuito neumático también le vamos a asignar a este solenoide el nombre S1. Ahora vamos a conectar estos diferentes elementos y vamos a conectarlos de la siguiente manera. Pulsador de arranque en serie con la bobina del relé R1. Conectamos acá a 24 voltios y aquí a 0 voltios. Esos dos elementos también van a ir en serie, pero van a ir en paralelo con la línea que ya teníamos anteriormente. Entonces, ¿qué tendríamos en este circuito? Inicialmente la energía viene por acá, pero como este botón no ha sido presionado, entonces no puede continuar. Y también viene por acá, pero como este contacto está abierto, entonces tampoco puede pasar. Una vez este pulsador sea presionado, permite pasar la energía por esta línea. Esta bobina del relé sería energizada. Tan pronto como sea energizada, este contacto, que era normalmente abierto, se cierra, permitiendo también que la energía venga por esta línea y alimente al solenoide.
lo que haría que se conmute esta posición de la válvula para iniciar la extensión del cilindro. Vamos a simularlo. En este caso voy a mantener oprimido este pulsador y podemos ver que se produce la extensión y al soltarlo se produce el retroceso. Aquí tenemos un inconveniente y es que para poder producir esa extensión el pulsador se debe mantener presionado todo el tiempo, ya que si solamente lo presionamos por un momento y lo soltamos pasaría lo siguiente. El cilindro avanzaría un poco y luego iniciaría su retroceso. Y nosotros queremos que el cilindro llegue hasta el final y luego sí retroceda. Por lo tanto, debemos realizar algunas modificaciones sobre este circuito para poder obtener esa secuencia de movimiento deseada. Como nosotros queremos producir la extensión total del cilindro sin necesidad de mantener este botón presionado, es necesario mantener a este solenoide energizado durante el suficiente tiempo para poder producir la extensión del cilindro. Esto se realiza manteniendo la bobina del relé energizada. Por lo tanto, vamos a instalar lo que se conoce aquí en electroneumática como una memoria. Esa memoria la vamos a construir con un contacto normalmente abierto del relé R1 y lo vamos a instalar en paralelo con las demás líneas que ya teníamos, pero este terminal va a ir justo después del pulsador de arranque. Aquí podemos simular nuestro circuito y vamos a presionar una vez el botón de arranque y lo vamos a soltar. Y podemos ver que se genera la extensión del cilindro, ya que al mantenerse energizada esta bobina, se mantiene energizado el solenoide 1 y queda conmutada esta posición. Vamos a analizar lo que está pasando en este circuito. Lo que pasa al inicio es que esta línea se encuentra abierta porque este pulsador no ha sido presionado. Esta línea también se encuentra abierta, por lo que tenemos un contacto normalmente abierto. Y esta línea también estaría abierta por el contacto normalmente abierto. Por lo tanto, la energía no estaría fluyendo ni a la bobina del relé ni al solenoide. Una vez presionamos este botón, la energía fluye por esta línea y energiza la bobina del relé. Inmediatamente, como ella es energizada, este contacto que era normalmente abierto se cierra, permitiendo que ahora la energía venga por esta línea, continúe por acá y mantenga al relé energizado sin importar que este botón ya no esté presionado. Este contacto que era normalmente abierto también se cierra y se energizaría la bobina del solenoide 1, conmutando esta posición para poder producir el desplazamiento. Ya con esto tendríamos completada la extensión. Ahora vamos a pasar a construir la parte del circuito para poder producir el retroceso del cilindro. Para producir el retroceso del cilindro debemos saber si ya el cilindro alcanzó su posición totalmente extendida. Por lo tanto, tenemos que instalar algún sensor o algún elemento que permita establecer que ya se alcanzó esa posición. Lo más sencillo acá en este caso sería utilizar un final de carrera. Por lo tanto, vamos a venir acá al cilindro, vamos a venir a esta última pestaña y aquí vamos a ubicar un final de carrera que vamos a llamar FC en la posición totalmente extendida del cilindro. Como este cilindro tiene 200 milímetros de carrera, lo vamos a ubicar aquí en los 200 milímetros. Podemos ver que acá aparece que en la posición totalmente extendida tenemos el final de carrera FC. Este final de carrera es el que nos va a permitir generar el retroceso del cilindro. Cuando el final de carrera nos da la señal de que el cilindro ya alcanzó su posición totalmente extendida, lo que tenemos que hacer para producir el retroceso es desenergizar este solenoide, ya que al desenergizarlo, este resorte se encarga de conmutar esta posición donde se produce el escape del aire en esta cámara y el resorte nos ayuda a producir el retroceso del cilindro. Entonces, acá en el circuito eléctrico, para desenergizar este solenoide, tenemos que desenergizar esta bobina del relé, de modo que este contacto vuelva a ser abierto. Por lo tanto, lo que podemos hacer es traer
un contacto normalmente cerrado de nuestro final de carrera FC y lo vamos a ubicar aquí en esta línea, de modo que cuando el cilindro alcance su posición totalmente extendida, este final de carrera se abra, haciendo que ya la energía no llegue hasta la bobina del relé. Entonces esta bobina quedaría desenergizada y estos contactos volverían a ser normalmente abiertos y entonces la energía ya no podría llegar acá a la bobina del solenoide. Vamos a simularlo. Presionamos acá, se produce la extensión y una vez alcanza la total extensión se produce el retroceso. Y cada vez que presionamos el botón se realiza esa secuencia de movimiento. Vamos a analizar este circuito. En el inicio, el cilindro se encuentra totalmente retraído, este final de carrera aún no ha sido activado, por lo tanto, acá este contacto se encuentra cerrado. Estas tres líneas se encuentran abiertas ya que acá este botón no ha sido pulsado, este contacto está abierto y este contacto está abierto. Una vez pulsamos este botón, la energía fluye por esta línea, llega a este contacto, como el cilindro está totalmente retraído, está cerrado, entonces continúa por acá y energiza la bobina del relé 1. Tan pronto como se energiza esta bobina, este contacto se cierra permitiendo que la energía fluya ahora por esta línea, manteniendo esa bobina energizada a pesar de que este botón no se encuentre pulsado. Y este otro contacto también se cierra, permitiendo que la energía venga por acá y energice a la bobina del solenoide 1, conmutando esta posición para producir la extensión. Una vez el cilindro llega a su posición de máxima extensión, toca al final de carrera y este contacto, que era normalmente cerrado, se abre. Al abrirse, ya no fluiría energía por esta línea, por lo tanto esta bobina quedaría desenergizada. Este contacto que estaba cerrado se vuelve a abrir y este contacto que también estaba cerrado se vuelve a abrir, haciendo que ya no llegue energía al solenoide 1. Como este solenoide quedó desenergizado, este resorte se encarga de conmutar esta posición, produciendo el retroceso del cilindro. Aquí en fluidización neumática, al simular el circuito, lo que aparece en rojo son las líneas que estarían energizadas. Entonces podemos ver que únicamente quedan energizadas las líneas cuando se produce la extensión. Y en el retroceso quedan desenergizadas. Este sería nuestro circuito electroneumático en simbología americana o simbología ladder. Ahora vamos a pasar a construir este mismo circuito en simbología europea, para lo cual vamos a tomar como referencia ese circuito que ya construimos. Los elementos en simbología europea los vamos a encontrar en estas pestañas. Por ejemplo, acá en elementos de suministro encontramos la línea de 24 voltios y la línea de 0 voltios. Y los vamos a disponer de esta manera: 24 voltios en la parte superior, 0 voltios en la parte inferior. Vamos a empezar construyendo esta primera línea del circuito, por lo tanto vamos a traer un pulsador de arranque. Los botones los encontramos acá donde dice switches, switches manualmente operados, y sería este. Lo traemos y le vamos a dar el nombre de Start. Luego de ese botón tenemos este contacto normalmente cerrado del final de carrera. Entonces vamos a ir aquí a switches generales y aquí tendríamos contacto normalmente abierto y acá contacto normalmente cerrado. Vamos a traerlo y le vamos a dar el nombre de FC. Y luego necesitamos la bobina del relé. Entonces vamos a venir acá a donde dice Relays y acá encontramos la bobina del relé. Y le vamos a dar el nombre de R1. Estos tres elementos estarían conectados en serie entre sí, alimentados a 24 voltios. Luego tendríamos que hacer esta línea del contacto normalmente abierto, la línea de memoria. Vamos a venir a switches generales
contacto normalmente abierto, le damos el nombre de R1 y lo conectamos de esa forma. Este terminal a 24 voltios y este terminal justo después del pulsador de arranque. Y finalmente necesitamos construir esta línea. Entonces vamos a copiar y a pegar este contacto normalmente abierto y luego vamos a traer la bobina del solenoide. La encontramos aquí en relés, acá en esta parte. En este caso se llamaría S1. Estos dos elementos los conectamos en serie y en paralelo con las demás líneas. Ahora vamos a simularlo con este nuevo circuito en simbología europea. Vamos a eliminar este circuito que ya teníamos anteriormente para no tener inconvenientes. Y ahora sí vamos a ejecutar la simulación. Presionamos el pulsador, se produce la extensión e inmediatamente el retroceso. Y cada vez que presionamos el botón, se ejecuta la secuencia de movimiento deseada. Con esto hemos terminado este video de la primera secuencia de movimiento en circuitos electroneumáticos. Si este video fue de ayuda, los invito a suscribirse al canal y darle like. En una próxima oportunidad estaremos utilizando el mismo circuito neumático, pero estableciendo una secuencia de movimiento diferente, en la cual tendremos dos botones, uno de arranque y uno de parada, y queremos que al pulsar el botón de arranque se inicie la extensión, retroceso, extensión, retroceso, y así sucesivamente el movimiento del cilindro, que sea un movimiento indefinido y que únicamente se detenga cuando pulsemos el otro botón, que sería la parada del sistema.